Muy bien. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es la enfermedad de Carrión. ¿Por qué? Porque me parece importante que ustedes, como futuros médicos peruanos, este, eh, sepan, diríamos, un poco en detalle, ¿no? ¿Cuáles han sido las características de el descubrimiento de esta enfermedad que hizo Carrión y posteriormente Barton y otros más, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad emblemática de nuestras latitudes, ¿no? Y nosotros hemos asumido el Día de la Eliminación de Carrión como el Día de la Medicina, ¿no? Bueno, creo que ya han ingresado un número bastante consistente de ustedes, así que empezamos. Ya, muy bien. Entonces, el propósito de esta sesión va a ser, pues, desarrollar todo lo concerniente a la enfermedad de Carrión, su historia, microbiología, patogenia, inmunología, anatomía patológica, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, diagnóstico laboratorial, diagnóstico diferencial, vigilancia epidemiológica, prevención, control y tratamiento. Acá vemos pues unas esculturas pequeñas, ¿no? ¿No? Eh, donde vemos los nódulos que corresponden a la enfermedad crónica de Carrión, a la fase crónica de la enfermedad de Carrión, ¿no? Cuando empieza a describirse, para nosotros, ya transculturizados y occidentalizados como estamos, ¿no? Se empieza a describir, diríamos, desde los albores de la colonia, ¿no? Pero estas mini esculturas llamadas huacos, ¿no? Dan cuenta de que es una enfermedad que fue muy reconocida en la época prehispánica, ¿no? ¿No? En Ecuador, los colonizadores la llamaban verruga, tal como, ¿no? Compartimos la misma latitud con Colombia y con Ecuador, de tal modo de que en Ecuador es donde empezó a describirse, y en quechua de los antiguos peruanos también habían terminologías que la aluden, ¿no? Como sirki, tic, y quepo, ¿no? El primer reporte lo hace el cirujano Gago de Badía en 1632, describiendo Guaylas, donde el valle de Canta, que está al este de Lima, al noreste de Lima, ¿no? Que había un conocimiento sobre la verruga y la uta. Para ellos era folclórico, pero es porque, diríamos, estaban en fase de sometimiento, ¿no? De los peruanos nativos, ¿no? Y para ellos todo lo que los peruanos nativos conocían o sabían era algo folclórico o primitivo, y lo cual nosotros no debemos aceptar, ¿no? Dice, pues las quebradas son muy enfermizas, en que se notan dos males. Uno, el de las verrugas, en el que no brotando a tiempo suelen ser enfermedad bien molesta y peligrosa, ¿no? O sea, que diríamos que él
piensa que la aparición de la verruga es un sinónimo de benignidad. Claro, eso va a depender, diríamos, de la intensidad de la anemia en la primera fase, ¿no? El otro es el de las llagas corrosivas. Es la primera origen que la bartonellosis es transmitida por un vector, ¿no? Acá tenemos más mini esculturas, ¿no? De lo mismo. Tengan cuidado a la hora que descarguen esto no es viruela, ¿no? Mucho tiempo se pensó que la enfermedad de Carrión era endémica en el Perú y que solo tenía una fase, la fase verrucógena, ¿no? Y es que eso es lo que recibieron, diríamos, o entendieron de lo que les explicaban los nativos, ¿no? Entonces, en 1858, ojo, estamos hablando casi 30 años antes de la inmolación de Carrión, Tomás Salazar, en su tesis de bachiller, describe la historia natural de la enfermedad, reconociendo dos estadios, uno de fiebre, anemia y debilidad, o sea, describe la fase anémica anemizante, y la segunda, la verrucógena, ¿no? Entonces, Carrión toma, entre otras consideraciones, esta hipótesis que lanza Tomás Salazar, ¿no? En 1861 se presenta una segunda tesis sobre bartonellosis de Armando Vélez, que estudia la histología del botón verrucoso de la piel y las mucosas. En 1870, 2 años después de la construcción del ferrocarril central, del Callao a Noroña, aparece una misteriosa enfermedad que fue llamada por Pancorbo como fiebre de la Oroya, a pesar de que la Oroya estaba muy lejísimos, por decir, de los 4.000 metros de altura, ¿no? Y la llamó así porque se pensaba que la tierra que llevaban para hacer el relleno del ferrocarril, que la llevaban de la Oroya, era la que llevaba la enfermedad, ¿no? Entonces, no es porque se dio en la Oroya, no se dio en la Oroya. Y algo importante que debemos saber también es que más o menos esta enfermedad mató a cerca de 7.000 obreros, ¿no? Imagínense la cantidad enorme el sacrificio enorme en vidas humanas que representó la construcción del ferrocarril central, ¿no? Entonces, obviamente eso despertó, reavivó, ¿no?, el interés de la comunidad científica, de la comunidad médica, ¿no?, para conocer mejor o volver a conocer, ¿no?, esta enfermedad, ¿no? Entonces, hubo 3 consideraciones. Primero, el conocimiento de los nativos. Segundo, la tesis de Salazar. Y tercero, que los nativos, los obreros que sobrevivían a la enfermedad de Carrión, y los que sobrevivían desarrollaban la verruga, ¿no? Entonces Carrión se inoculó, ¿no?, con un material de una verruga, del paciente verrucógeno, ¿no? Y después de 21 días inició con los síntomas y murió a los 39 días después. O sea, más o menos el periodo que duró entre la inoculación y el fallecimiento ha sido 60 días. Importante porque describe de alguna manera el periodo de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Acá tenemos, para que vayamos reconociendo, esta es la vista lateral de la clínica Maison Santé, donde Carrión falleció, ¿no? Y acá es el frontis del Hospital 2 de Mayo, que da a esto que es el Parque de la Medicina, ¿no? Al fondo de esto hay una rotonda similar al círculo central que suele haber en muchos hospitales antiguos, ¿no?
Bueno, la rotonda de las Mercedes está en la entrada, pero otros la tienen en la parte interna, ¿no? Y ahí hay una cripta en el subterráneo, ¿no? En el sótano, ¿no? Donde reposan los restos de Carrió. Entonces, Carrió, que no fue médico, era estudiante de medicina, como ustedes, ¿no? Eh, Marcó para algunos estudiosos de su sacrificio y de lo que representa la enfermedad de Carrión para nosotros, ¿no? Un antes y después, ¿no? Entonces, la medicina peruana se puede dividir en dos partes, un antes y un después. Eso lo dijeron, pero digamos, a mí yo tengo mis discrepancias respecto a eso. ¿Por qué? Porque, diríamos, en la época que Carrión se inmola y lo que continuó después de la inmolación de Carrión es que nosotros participábamos, diríamos, del descubrimiento del conocimiento en el mundo científico, ¿no? ¿No? Ya ustedes saben, ¿no? En la, el, en la, el medio de cultivo de la, de la gente de la tos convulsiva, ¿no? ¿No? El medio de Bordet-Yenyu es un medio que también utilizaba un producto nativo de nuestro Ande, ¿no? Que es la papa, ¿no? Un agar sangre con papa, ¿no? Para poder este agente infeccioso, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera participábamos de ese mundo científico, cosa que ha decaído, pues, y actualmente nosotros simplemente copiamos, ¿no? El, lo que en el mundo científico se investiga, se crea, ¿no? ¿Qué más decir esto que ustedes ya saben, ¿no? Esperamos motores, de ventiladores, de todo. Y nosotros no creamos. En la época de Carrión sí se creaba. Y acá hay un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se llama bartonelosis? Porque también otro peruano, Barton, ¿no? Hijo de inmigrantes también, porque Carrión fue hijo de un médico ecuatoriano, ¿no? ¿No? Y Barton también era hijo de unos inmigrantes europeos afincados en Uruguay y en Argentina posteriormente, ¿no? Él descubre el agente infeccioso de la Bartonella. Pero no solo eso, sino hasta el gobierno peruano, los gobiernos nacionales querían, diríamos, que se investigue un poco más respecto a esto y contrataban científicos como este doctor, un biólogo norteamericano, Townsend, ¿no? Al que también lo convocaron y él descubrió, ¿no? A la famosa manta blanca, a la llamada titira, ¿no? ¿No? Y sino que un detalle de que evidencia de este descubrimiento del vector, ¿no? Fue una evidencia circunstancial, de tal modo que por eso no se le reconoce mucho mérito a Townsend, ¿no? ¿No? Pero Townsend pensaba que estaban vinculadas la fiebre y la manchada de las montañas rocosas y la enfermedad de Carrión. Creía que era lo mismo, ¿no? Entonces, dirigió inicialmente su investigación hacia los hematófagos diurnos, sin éxito, y después de eso los pobladores y los trabajadores del ferrocarril San Bartolomé sabían, ¿no?, que en las noches era la picadura por cuenta de la famosa titira, ¿no? Entonces, pregunta de examen, titira, manta blanca, es lo mismo, ¿no? ¿No? Acá vemos parte de nuestra realidad, lo difícil que es que nosotros podamos haber tenido una
o tengamos unas estadísticas confiables de antes y quizás hasta ahora, ¿no? Porque gente como esta persona que vive en una zona andina, ¿no? Hayan tenido oportunidad de que notifique su caso cuando él enfermó, ¿no? Él o los suyos, ¿no? Y esto replicado en todas las zonas verrucógenas, vamos a decir. Pero bueno, seguimos hablando un poquito de cómo la enfermedad de Carrión ha motivado investigaciones, ¿no? Y el doctor Noguchi, en cuyo nombre pues tenemos un hospital en Lima, ¿no? El Noguchi, ¿no? Logra demostrar la unidad etiológica, ya no clínica como en el caso de Carrión, sino etiológica entre la fiebre loroya y la verruga peruana. En el año 1937, Kuczynski, un nombre familiar para nosotros, ¿no? Ya no en el campo de la medicina, fue su padre, el doctor Kuczynski Godard, repitió el experimento de Carrión. Se inoculó varias veces, 3 veces, pero por suerte para él no falleció. Lo mismo el doctor Ovidio García Rosell, a quien tuve la suerte de conocer, también se inoculó el doctor García Rosell y por suerte de él no falleció y presentó solamente la fase eruptiva, no hizo la fase anemizante. La enfermedad de Carrión se reportaba solo en el Perú hasta el año 1938, año en el que hay un brote en el departamento de Nariño, que está al sur de Colombia, colindante con el Ecuador, ¿no? Y también se reporta en el año 1940 otro reporte en el mismo Ecuador, ¿no? En 1956, Cuadra reporta salmonela como principal complicación, y eso lo vamos a ver porque hay una inmunodepresión con la bartonelosis, ¿no? Y que da lugar a que el paciente afectado de la enfermedad tenga periodos de inmunodepresión bastante prolongados que lo hacen fallecer muchas veces, no necesariamente por la anemia, sino por las complicaciones o las sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Y por último, en el año 1997 se plantea, y esto es interesante para que ustedes no solamente lo tomen en cuenta como trabajos de investigación relacionados con la bartonelosis, sino también con las otras metaxémicas, ¿no? En el sentido de que será solamente la leucemia verrucarum u otras leucemías los únicos vectores o podrán ser otros mosquitos también vectores. Porque si sabemos que hay un intercambio incluso de material genético, ¿no? entre los microorganismos, ¿por qué no pensar que es posible que otros vectores, ¿no? Llámese el Aedes aegypti o el mismo Plasmodium, puedan llevar y traer a los agentes infecciosos de las enfermedades que vamos a desarrollar, comenzando por esta, ¿no? El género Bartonella, que inicialmente solo la involucraba a la Bartonella bacilliformes, ¿no? Se ha ido engrosando de tal modo que actualmente pues compromete a todo este conjunto, ¿no? A todo este conjunto de bacterias, ¿no? Entre ellas están varias Bartonellas, ¿no? La Hartselae, que tiene que ver con la mordedura la fiebre por la mordedura del gato, ¿no? El del arañazo de gato, perdón. Y tenemos otras, ¿no? La Roschimalea, ¿no? Donde también van a engrosar, ¿no? Y otras más que han hecho crecer el género Bartonella, ¿no? Y bueno, para rematar, ¿no? Bartonella es un género
que lleva el nombre pues de Barton, ¿no? Y eso también nosotros debemos tenerlo muy presente, ¿no? ¿No? Acá están las enfermedades que provocan, por eso es que cuando Townsend viene dice, pues la fiebre de las trincheras podría estar relacionada, ¿no? ¿No? Y así. ¿Dónde se encuentran las bartonelas? En todos los animales domésticos y animales silvestres, ¿no? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Gatos, perros, cabras, etcétera, hasta en murciélagos, ¿no? Ahora sí, conozcamos un poquito a la bartonela. La bartonela es una bacteria gram negativa, recuerden, es una bacteria, ¿ya? No es un parásito, pero se comporta como tal, pero es una bacteria pleomórfica, o sea que tiene varias formas. Tiene forma basilar flagelada, tiene forma cocobacilar y cocoide, ¿no? Es intracelular facultativa, altamente móvil, aerobio y aerobio facultativo, ¿no? El flagelo es el que parece que le permite introducirse dentro del hematíe, ¿no? Su aislamiento de la bartonela requiere cultivos especiales con agar, proteasas, peptonas y otros, ¿no? Y una temperatura entre 19 y 29 grados. Se han determinado 24 antígenos de bartonela y al menos 6 son capaces de detectar anticuerpos específicos en el suero de pacientes bartonelósicos, ¿no? Los factores de virulencia son, como les anticipé, esta que se llama la deformina, que produce profundas invaginaciones en la membrana de los eritrocitos, ¿no? Acá está el agar, acá está la bartonela, que es importante, y las proteínas IALA y B, que produce un fenotipo invasivo en E. coli mínimamente invasivas cuando se combina con glóbulos rojos humanos in vitro. Fíjense. Patogenia. Acá está la invaginación que hace, ¿no? La bartonela, este surco que hace para introducirse dentro del hematíe, ¿no? Bueno, comienza la enfermedad pues con la picadura por cuenta de la leucemia, ¿no? ¿No? Y su patogénesis ha sido pobremente caracterizada a nivel molecular y celular. Y esto es porque, como les estoy diciendo, es una enfermedad de los valles, inicialmente de los valles interandinos y confinada solamente a Perú, Ecuador y hasta un poquito a Colombia, ¿no? Entonces no ha sido y no merece la atención, diríamos, del mundo científico del hemisferio norte, ¿no? ¿No? La predilección de las bartonelas por los eritrocitos es única entre los patógenos bacterianos humanos. O sea, la bartonela es, diríamos, la única bacteria que se mete en los eritrocitos, hasta donde yo sé. De repente alguno de ustedes me dice, no, doctor, también esta otra bacteria también es intraeritrocitaria. No, se conoce solo la bartonela. ¿Tiene alguno de ustedes algún comentario hasta dónde voy? Adelante, los escucho. Adelante, adelante, comandante. No, doctor, no hay otra bacteria que yo recuerde que se introduzca a las células o al Alimatía. eritrocito. Sí, no hay. Es la verdad. Es interesante eso, ¿no? Se piensa que la motilidad flagelar es determinante de la virulencia eh, más importante en la colonización del huésped, ¿no? In vitro, la lesión de la bartonella al eritrocito se ocurre después de 15-30 minutos de haberse introducido, ¿no? ¿No? También tiene una fibra agregativa o pili, ¿no? Que también le da, diríamos, esa adhesividad, ¿no?
La invasión es pasiva y el eritrocito no contribuye significativamente al ingreso de la bacteria. Porque claro, el hematíe no tiene eh, digamos, no tiene eh, eh, complejos mayores de histocompatibilidad, de tal modo que es pasivo, ¿no? No reacciona, no es reactógeno el hematíe, ¿no? Seguimos, seguimos. El daño físico e introducción estimula el RES, produciendo una intensa eritrofagocitosis por macrófagos y células histocíticas, ¿no? ¿no? Resultando en una anemia hemolítica. O sea, la anemia es consecuencia de la eritrofagocitosis intensa que se genera, ¿no? Otra consideración es en relación ya a la segunda fase, que son la formación de mangiomas, que es causada por una hiperproliferación endotelial en respuesta a un factor angiogénico que es liberado por la bacteria durante la infección, ¿no? También como anticipamos, la inmunosupresión, especialmente en la fase secundaria, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía como resultado de la sobrecarga en el sistema retículo endotelial. Otro investigador en la fase anémica e intercalar, o sea, entre una y otra, entre la anemizante y la verrucógena, ¿no? Describe que en la fase anémica o hemática y en la fase intercalar, ¿no? Y dice con recuperación en fase eruptiva, pero luego se ha un poquito modificado esta opinión inicial del doctor Weiss, ¿no? Este periodo de depresión inmune sería la causa de frecuentes superinfecciones de todo tipo, virus, bacterias, hongos, durante la evolución clínica, ¿no? ¿Las células endoteliales serán el último objetivo? Parece que sí. La invasión de las células endoteliales es un proceso activo que depende de estos activadores RO, del grupo RO, el cual es una señal, ustedes saben, son señalizadores intracelulares que están implicados en la reorganización de la red de actina del citoesqueleto de la célula, ¿no? Ese parece ser el objetivo final de la bacteria, ¿no? Ahora, en relación a la inmunidad humoral, los primeros estudios, y aquí viene la réplica que le hacen a Weiss, ¿no? Los primeros estudios sobre la inmunidad humoral demostraron la presencia de hipergamma globulinemia en pacientes en fase aguda y eruptiva, o sea, en las dos fases. Otro estudio demostró más fino que durante la fase aguda los valores promedio de IgG e IgA se encuentran dentro de límites normales, mientras que los de IgM están marcadamente incrementados, lo cual es natural. Ya sabemos que la IgM es la primera de las inmunoglobulinas que se hace presente, ¿no? Normalizándose 4 semanas después. Los valores promedio de complemento de C3 y C4 se encuentran disminuidos, o sea, de consumo de complemento, ¿no? En los pacientes, y en una segunda muestra obtenida 4 semanas después de la primera se observa un incremento significativo de IgA, IgG e IgM, con aumento de C3 y C4. En tanto que en la fase eruptiva hay un leve incremento significativo, pero no muy marcado, de todas ellas, ¿no? En tanto que C3 y C4 se encuentran entre valores normales. Los valores de albúmina, alfa 1, alfa 2 y fracción beta se encuentran dentro de límites normales. En síntesis, hay mucho por estudiar, mucho por explorar todavía en la enfermedad de Carrión, sobre todo que no vamos a tener competencia porque este es de nuestro hábitat. En relación a la inmunidad celular, durante la fase anémica se produce una linfopenia
absoluta y relativa, con una significativa disminución absoluta y relativa de linfocitos T y normales de linfocitos B. Por eso es que la propuesta inicial de Weiss no fue interesante, pero no se ajusta a los descubrimientos que hubo después, ¿no? La disminución de los linfocitos no solo es numérica, sino funcional. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, hay una disminución de las cifras absolutas y relativas de CD4, que sabemos que es el colaborador, y elevación del CD8, con disminución de la razón CD4, CD8. 2 o 3 semanas después hay un significativo incremento de la inmunidad celular sin alcanzar valores normales. La disminución de la población de linfocitos puede deberse a una menor producción por el efecto supresor de TCD8 y un secuestro o mayor consumo en otras partes del cuerpo diferente a los ganglios. Durante la fase eruptiva se observan valores normales de leucocitos, tendencia a linfocitosis y valores absolutos y relativos casi absolutos de T y B. Además está decirles que esto de la inmunidad va de preguntas de examen, por si acaso. Listo. Eritrocitos, que algo adelantamos. Un factor que complica el aclaramiento de la bacteria es el comportamiento intraeritrocítico de la Bartonella, siendo protegida de la respuesta inmune y humoral debido a la falta de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie del eritrocito maduro. Esa es la clave. O sea, la carencia de este complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, es la que nos provoca la vulnerabilidad del hematíes. No pueden presentar antígenos al sistema inmune, ¿no? Los cambios inmunológicos y humorales explicarían la predisposición a infecciones sobreagregadas, ¿no? Y clásicamente se decía que la presentación de la forma anémica o eruptiva aseguraba protección contra la enfermedad de por vida. Sin embargo, el haber sufrido la enfermedad aguda o eruptiva no descarta ataques posteriores. Ojo con lo que digo. El haber sufrido enfermedad aguda o eruptiva no descarta que puedan volver a tenerse la enfermedad. Más aún que hay variantes de la Bartonella misma, ¿no?, que tienen diferente comportamiento clínico, ¿ya? Acá tenemos la endemia inicial, ¿no? Así que los amigos colombianos que siempre se sienten un poquito ajenos a lo que a ser un país andino, ¿no? Tienen que reconocer que comparte con nosotros, ¿no?, el mismo hábitat, y entonces por ende esta misma enfermedad, ¿no? Otra cosa importantísima es que tengan en cuenta que esta enfermedad, igual que otras, coinciden con el fenómeno del niño, ¿no? O sea, a fenómeno del niño, incremento de todas estas enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Ahí están los valles interandinos, ¿no?, de la Cordillera Blanca, llamada Cordillera Blanca. Ahora ya no sé cómo la vamos a llamar porque se están deshaciendo las cumbres, ¿no?, de esta hermosa Cordillera Blanca que tenemos, ¿no? Ancash fue básicamente la región de la bartonellosis, Ancash. Pero actualmente el mapa de la bartonellosis está totalmente modificado, ¿no? La mortalidad suele ser alta en época de brotes, ¿no? En los hospitales referenciales la mortalidad es más baja porque obviamente pues no llega a todos los casos, no solamente los referidos, ¿no? Se ha reportado casos de fase crónica de verruga en áreas epidémicas y ningún reservorio animal ha sido identificado. Aquí tenemos cómo se ha esparcido, ¿no?, el hábitat de la Bartonella, ¿no? De haber estado confinado
confinado solamente esta región, ¿no? A esta región, ¿no? Ya se ha extendido hacia la zona de Amazonas, a San Ignacio, ¿no? Por acá también, a la zona de San Martín, y hacia el sur, al Valle de la Convención, ¿no? Y otros. Ese es el mapa que tenemos de la Bartonelosis, ¿no? ¿No? Y la distribución por distritos, nosotros no nos escapamos, y aquí vemos que estamos manchaditos de rojos también, ¿no? Acá está Lambayeque, y ya sabemos a dónde la cenicienta de Lambayeque, la pobre Ferreñafe, siempre es la más afectada, ¿no? Este es una estadística histórica de la enfermedad de Carrión, donde vemos que prácticamente hay una erradicación de esta enfermedad, y por eso es que el tema de que estamos hablando es de reemergente, ¿no? Una de las reemergentes, porque se consideró que había desaparecido, producto de una política sanitaria diríamos, eliminación de los vectores, ¿no? Que se dio más o menos en la década de los 60. Pero posteriormente hubo, bueno, esta es previa, ¿no? La época previa, donde les digo, esta estadística probablemente es muy, digamos, con mucho subregistro, ¿no? Pero posteriormente vemos cómo el haber descuidado, diríamos, esta política ha hecho de que se empine la curva, y cuando empezamos este siglo, ¿no? Vemos que los brotes, que son más o menos, como dice, asociados al fenómeno del niño, ¿no? Tenemos ahí como el incremento se viene dando, ¿no? Pero estamos viendo que de lo que era TAS con TAS, que estaba Ancash con todo el Perú, ¿no? Actualmente hay una brecha entre lo que es Ancash y el Perú, ¿no? En el último quinquenio, antes de la pandemia, aquí tenemos que en el año 2016 sí hubo un empilamiento de casos y un decremento para un segundo pico a inicios del año de la pandemia, ¿no? Acá quiero que observemos la distribución etaria, ¿no? Y vemos que el 41% en este trabajo de 2018, el 41% correspondió a niños menores de 11 años, ¿no? ¿No? Mientras que en el resto de la población se completó una menor cantidad, ¿no? O sea, la población infantil es el grupo más vulnerable, ¿no? ¿No? Y acá tenemos el número de defunciones que se han reportado, principalmente están en Amazonas, están resaltadas las regiones limítrofes con nosotros, Amazonas, ¿no? Cajamarca, Piura, ¿no? Y Lambayeque, ¿no? Piura, Lambayeque no reportan fallecidos, somos una región bendecida por el Señor, no tenemos fallecidos de nada acá, según las estadísticas, nadie se mueve, ¿no? El vector sospechoso es la leucemia, ¿no? Y que es, como hemos visto, disculpen ya, son más pequeños que un mosquito, su coloración es variable, varía de pardo claro, rojizo o café a gris y negro, ¿no? Y requiere condiciones de humedad. Otra cosa es importante, que solo las hembras se alimentan de sangre, ¿no? Y que su alimentación es nocturna. Su alimentación es nocturna. Son débiles voladoras, ¿no? Y solo vuelan durante la noche, a no ser que sean perturbadas en su lugar de descanso, ¿no? Y en el Perú se ha descubierto dos especies
la peruensis, la verrucarum, que es la clásica, y la leucemia peruensis, ¿no? Seguimos, a ver, ¿dónde estamos? Acá. No quiere correr, a ver. Ya. Bueno, ya no vamos a hablar de mapas, ¿no? Ya no, nos vamos a concentrar ahora en ver cómo son las lesiones, ¿no es cierto? Entonces, en relación a las lesiones, tenemos aquí diferentes tipos de lesiones, ¿no? Supongo que ustedes ya han llevado esta enfermedad de Carrión. Acá solamente vamos a poner énfasis en lo que es la población infantil, ¿no? Y le pregunto al grupo, esta lesión, ¿a eh, qué forma clínica se reconoce? ¿Alguien puede decirme? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, Hola, a ver, esta lesión que está en el labio, ¿a qué fase qué forma clínica de la verruga, ¿no? De la fase verrucógena se reconoce? para la fase eruptiva. Claro, claro, pero hay varias formas clínicas. Ustedes celebran el Día de Carrión. Yo les digo que no lo celebren, es un día de duelo, es un día de la inmolación de Carrión, pero ustedes lo han celebrado. Supongo que saben de esto. ¿Ah? A ver, o esta, más fácil, ¿qué cosa es? ¿Qué forma clínica es esta? Bueno, esta es la forma mular, esta es la forma miliar de la enfermedad de Carrión, ¿no? Esta es la forma nodular. Son tres formas clínicas, ¿no? ¿No? Que tiene. Vamos a verlas más adelante. Tenemos, caramba, vamos a hablar primero de la fase anémica, ¿no? Acá está la sinonimia, fase aguda, fiebre de la orolla, enfermedad de Carrión. Es la forma más grave que puede llevar a la muerte del paciente si no se realiza el diagnóstico y tratamiento oportuno. O sea, muerte per se, ¿no? Por la propia enfermedad, no por complicaciones adicionales, ¿no? ¿No? El periodo de incubación es de 61 días en promedio, pero ya vemos que en Carrión solamente la incubación fue de 21 días, ¿no? ¿No? Que es, digamos, característico también, ¿no? Los síntomas pródromos son inespecíficos, los prodrómicos. Entonces, una pregunta más facilita, ¿qué cosas son los pródromos? ¿Alguien me puede explicar al grupo qué entiende por síntomas prodrómicos? Son los síntomas iniciales que se dan antes del desarrollo de una enfermedad. Ya, 16 de nota. ¿Quién ha sido? ¿Me puede decir su nombre? Tábara, Alejandro Tábara. Tábara, 16 tiene Tábara. A ver, otro que quiera sacarse 20, a ver conmigo. Tábara, 16, muy bien. ¿Otro? Eh, Doctor, ¿puede ser una serie de manifestaciones que preceden a un episodio crítico, a una manifestación crítica de una enfermedad? ¿Su nombre? Vega, doctor. Karen Vega. Vera, Vega. Vega, también 16. ¿Alguien que quiere el 20? A ver, los pródromos efectivamente anteceden la enfermedad, ¿no? ¿No? Efectivamente son los síntomas inespecíficos, pero comienza desde el momento en que el agente infeccioso
se introducen en nuestro organismo en el momento que ocurre la infección hasta que aparecen los primeros, el periodo de incubación, el periodo de incubación es desde que el paciente se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas. Y los pródromos son el conjunto de síntomas que empiezan a aparecer desde ese momento hasta que brota la enfermedad, hasta que se hace presente con su cuadro clínico característico. Ese es el periodo prodrómico. Entonces, el periodo prodrómico tiene fiebre, malestar, escalofríos, mialgias, etcétera, cefalea, todo eso, ¿no? El diagnóstico diferencial en esta fase, pues, otras enfermedades febriles como la tifoidea, ¿no? El tifus, la leptospirosis, ¿por qué? Porque puede haber ictericia, ¿no es cierto? ¿No? La malaria, por la anemia, la brucelosis, etcétera, y otras enfermedades, ¿no? Es de evolución rápida y en pocos días puede haber aparición de una anemia severa, ¿no? Usualmente durante la segunda semana de la enfermedad se presenta, o sea, ya una vez que ya está instalada la enfermedad, ¿no? El paciente ya está en fase anemizante, ¿no? Aparecen las complicaciones, ¿no? Con compromiso multiorgánico, ¿no? Que puede llevar a la muerte, ¿no? Los signos más importantes son la palidez ictericia, la linfadenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Puede presentarse además anasarca, edema pulmonar no cardiogénico, el ARS, ¿no? Sangrado pericárdico, miocarditis, encefalopatía con delirio y coma, ¿no? Cerca del 30% de los casos hospitalizados presentan infecciones oportunistas, el 30% intercurrentes. Y a la cabeza de todo ello, la salmonela, pero también cualquier otro agente infeccioso, ¿no? Cualquier otro agente infeccioso. Tenemos la tuberculosis miliar, ¿no? Y otras. Se caracteriza por afectar principalmente a menores de 14 años, en más del 60%, más o menos esa es la estadística que hemos visto. Afecta a nativos principalmente, pero también a foráneos, en quienes la enfermedad suele ser más grave. La letalidad de la fase anémica es más severa cuando aparecen brotes. Parece como que, nosotros tenemos la idea de que cuando aparece un brote epidémico de alguna enfermedad, el virus salvaje o el agente infeccioso que está provocando la enfermedad un poquito como que atenúa su virulencia. Bueno, en el caso de la Bartonella no es así. Parece que se exacerba la virulencia, ¿no? Pregunta de examen. Ahí tenemos la anemia, ¿no? No es cualquier anemia, no es una anemia de 8, 9, ¿no? No es una anemia de 5, de 4, ¿no? Es una anemia severísima. Papel está la palma de la mano de esa paciente, ¿no? El periodo intercalar es el periodo que sigue a la fase anémica y se caracteriza porque va a desaparecer la fiebre, se detiene la hemólisis, hay mejoría o desaparecen los síntomas y signos y no se encuentran bacterias circulantes. Habitualmente es asintomático y puede durar de 1 a 3 semanas y excepcionalmente puede durar varios meses, ¿no? Puede durar varios meses también el periodo intercalar. Muy bien, seguimos. Ahora pasamos a la fase eruptiva. Se observa generalmente en los niños que viven en áreas endémicas, ¿no? En algunas zonas es la principal. Aquí viene lo que les hablé de las variantes. Hay variantes, no hay una sola especie, hay variantes, ¿no? En algunas zonas es la principal forma clínica de presentación, con baja letalidad. Por ejemplo, en el Callejón de Huaylas, y con Chupos en Ancash y en Manabí, en el Ecuador, parece relativamente benigna. En otras áreas predomina la forma anémica con alta letalidad y muy pocos casos de la forma eruptiva. Por ejemplo, en la Convención Urubamba en el Cusco, Tingomarí en Huánuco, San Ignacio en Cajamarca,
y Zamora Chinchipe en Ecuador. Esta observación clínica permite plantear la hipótesis de que pudieran existir varias cepas, es lo que les estoy diciendo, de Bartonella, unas poco virulentas y su principal forma de presentación es la verrucosa y otras más virulentas con presentación predominante de la anemia, ¿no? Puede presentarse después de la fase aguda, ¿no? Incluso en algunos pacientes que recibieron tratamiento adecuado con cloranfenicol o directamente, como en el caso del doctor Ovidio García Rosell, que se presentó directamente la fase eruptiva, ¿no? Los síntomas generalmente son leves, ¿no? Malestar general, fiebre, cefalea, febrículas, artralgias y mialgias son síntomas concomitantes, pero como se señala, ocurre después de un periodo, entre comillas, de bienestar, del periodo intercalar, que es asintomático y que es de tiempo variable. O sea, las verrugas no aparecen al día siguiente que dejó la fiebre, va a ser después. Y generalmente es asintomática, ¿no? Ahí tenemos los tipos de lesiones. Los tipos de lesiones se llama miliar si son pequeñas las lesiones, menos de 3 milímetros. Mular si son más de 5, ¿no? Y nodular o subcutánea si están localizadas sobre superficies extensoras de brazos, piernas, generalmente son múltiples, raramente son únicas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos las diferentes lesiones. Esta es una lesión mular, ¿cierto? Esta es una lesión mular. Esta obedece a una lesión miliar y esta obedece a una lesión nodular, ¿no? Ahí vemos el relieve que hace en la rodilla, ¿no? Es frecuente encontrar en un mismo paciente una combinación de diferentes tipos de lesiones. Miren acá, ¿no? Una forma miliar con una forma, ¿alguien me dice? Nodular. Nodular, ¿no? Ya. Ahora, otro problema es que pueden infectarse por rascado, sobre todo en los niños, ¿no? Miren. Y entonces acá lo que ya tenemos es una piodermitis. Lo que vamos a tener es una sepsis, probablemente, a partir de esto, ¿no? Entonces, tenemos un problema agregado. Esta es una lesión limpia. Esta también, pero esta de acá no, ¿no? Involucionan en un periodo variable, ¿no? De 2 a 6 meses sin tratamiento y no dejan cicatriz. Esa es la diferencia con la UTA, esa es la diferencia con otras eruptivas, ¿no? Durante los brotes post-niño, en el 92 y 98 se observó casos eruptivos más severos, habiéndose presentado en ambos brotes una forma pseudo-variceliforme. Ojo, o sea, parecía la varicela, caracterizada por múltiples lesiones en diferentes estadios de evolución, o sea, con la característica cardinal de la varicela, que es el polimorfismo regional. Pregunta de examen, todos los ciclos, por si acaso. Muy sangrantes, es la diferencia. Muy sangrantes, con predominio de presentación en las extremidades. Y que pueden llegar a la muerte por sangramiento. Imagínense, pues, si vemos que es angiogénica, que estas lesiones no son vesículas, sino son hemangiomas, vamos a decir. Imagínense, pues ocurre un raspado, accidentalmente por rascado o por una erosión, puede sobrevenir un sangrado bárbaro, ¿no? Y puede fallecer el paciente. Durante el brote, en las provincias de Convención y Urubamba, no se observó la fase eruptiva hasta 6 meses después de haber concluido la fase aguda. Y aquí tenemos, ¿no?, las lesiones mulares. Miren esas lesiones mulares, ¿no? Son las más grandes de todas, ¿no? Aquí tenemos otras.
Y bueno, este es el mismo niño en una toma más cercana, ¿no? Ya, ahí tenemos las diferentes lesiones, forma grave de bartonelosis eruptiva miliar confluente, ¿no? ¿No? Miren, el niño está con sangramiento en la zona nasogástrica, está con los ojitos cerrados, está inconsciente, ¿no? Y acá tenemos otro con una forma miliar, ¿no? Y estas son mulares, o sea, recuerden, no se olviden, mulares y mulares, miliares, ¿no? Miliares y las nodulares que hemos visto en otro momento, ¿no? ¿No? Aquí tenemos una verruga mular única, ¿no? Mular única, ¿no? Otra que tenemos una forma miliar aquí, ¿no? Una forma miliar, ¿no? Acá también tenemos formas nodulares, estas formas nodulares, ¿no? Acá hay también formas nodulares, ¿no? Aquí están las prominencias subcutáneas. Bacteriemia asintomática, una fase que se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas y se ha logrado detectar mediante exámenes auxiliares, ¿no? Durante la vigilancia, seguimiento e investigaciones. Se puede encontrar en casos en los que no existe antecedente de enfermedad, o sea, han pasado por la fase aguda, pero estamos en un barrido, diríamos, en una zona verrucógena y encontramos bacteriemia. Ahí es donde viene el hallazgo, ¿no? En pacientes que se recuperan del cuadro agudo amenizante o crónico eruptivo, así hayan recibido tratamiento. Pueden y se considera, ¿por qué es importante? Porque se considera que pueden servir como reservorios en las fases, en las áreas endémicas, ¿no? Complicaciones no infecciosas. Complicaciones no infecciosas. A ver, un momentito, voy a silenciar. Entonces, tenemos entre las complicaciones no infecciosas, ya hemos visto, respiratorias, básicamente, ¿no? 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 Cardiovasculares, ¿no? Hematológicas, gastrointestinales, neurológicas y, por supuesto, la falla multiorgánica, ¿no? ¿No? Entre las complicaciones infecciosas tenemos a la cabeza las bacterianas, la salmonelosis, ¿no? Y hemos hablado de la salmonelosis, shigellosis y otras, ¿no? Entre las virales, el herpes diseminado y la hepatitis B, pero bueno, eso es diríamos, es algo que sí es controlable, lo de la hepatitis, porque es post-transfusional, ¿no? Las parasitarias, la toxoplasmosis, ¿no? También la malaria, ¿no? La malaria y la histoplasmosis, ¿no? Y por supuesto, dentro de la bacteriana me estaba olvidando mencionar nuestra bien amada tuberculosis, ¿no? O ténganla en cuenta también, ¿no? ¿No? El diagnóstico puede ser utilizar el frotis, ¿no? Y también es posible observar bacilos dentro de los eritrocitos. Además está decir que eso es operador dependiente y que generalmente pues en épocas de brote hay una mayor proporción de diagnósticos porque el personal se empieza a adiestrar en el servicio, ¿no? ¿No? Y entonces vemos nosotros que el frotis tiene una sensibilidad altísima, ¿no? Pero el inmunoblot también y la PCR también, ¿no? Y en relación a la sensibilidad, ¿no? Como vemos, es variable, pero en épocas de brote alcanza proporciones altas, ¿no? El inmunoblot también tiene alta sensibilidad, ¿no? Ahí están las formas cocobacilares, ¿no? Ahí,
Ahí tenemos, están parasitando el hematíe, ¿no? Acá hay otras más pequeñas, ¿no? Está recontra parasitado. Podríamos decir de todos los hematíes, prácticamente hay más del 80%, solamente no distingo aquí, quizás acá o aquí. O sea, un 90% de parasitosis, ¿no? O perdón, de bartonelosis, de formas de bartonella, ¿no? ¿No? En la fase crónica, el hemocultivo, el cultivo de verrugas, el inmunoblot y inmunofluorescencia se utilizan también, ¿no? El diagnóstico diferencial, la fiebre tifoidea, la brucelosis, la meningitis, la anemia hemolítica, el tifus, la malaria, etcétera. Y el diagnóstico diferencial en la fase eruptiva, ¿no? En las fases eruptiva, o sea, estamos hablando de las fases crónica, el hemangioma, el granuloma piógeno, la angiomatosis basilar, los lipomas, etcétera, ¿no? Conclusiones. Es una infección bacteriana que ocurre por la Bartonella, que pertenece al género, a ese género, ¿no? ¿No? Es endémica en Perú, Ecuador y Colombia. Ningún reservorio animal ha sido identificado, ¿no? Tiene dos presentaciones clásicas, la aguda y la crónica, y existen nuevas áreas identificadas y es una enfermedad infecciosa reemergente. Muy bien. Hay, ¿cómo se llama? Hay una guía clínica, acá está, perdón, acá está. Acá está la guía clínica, ¿no? Del Ministerio de Salud, que les recomiendo que la lean, es del 2006, acá está en su página del curso, ahí está esta presentación, así que ahí pueden ver ustedes la RM 647 del 2006, es la norma técnica de la bartonelosis, ¿no? Ahí está en detalle respecto a todos los aspectos que también debemos conocer. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda presentación,